La filosofía se origina en el amor al ser. Es el esfuerzo amoroso del hombre por comprender el orden del ser y conformarse a él. La gnosis, por el contrario, desea adueñarse del ser. Para apoderarse del ser, el gnóstico concibe su sistema. La elaboración de sistemas es una forma gnóstica de razonar, no filosófica. Con esta cita de Eric Voegelin les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta 10ª edición de La Taberna conversaremos sobre un tema relevante y muy actual también. Conversaremos sobre las ideologías. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Son un fenómeno estrictamente moderno? ¿Cuáles son las ideologías? ¿Lo es el liberalismo? ¿Lo es el comunismo? ¿Lo es acaso la fe católica? ¿Han sobrevivido las ideologías a la posmodernidad? ¿Podemos recurrir a ellas para entender el mundo actual? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Suele decirse que las ideologías son filosofías de la acción o religiones políticas o secularizadas. Yo diría que son filosofías y religiones falsas. El filósofo puede espetar al ideólogo que el hombre, más que llamado a la transformación del ser, está llamado a su contemplación. El religioso, por su parte, puede espetarle al ideólogo que, dada nuestra naturaleza caída, la salvación del hombre no puede ser intramundana. Ha de ser, por necesidad, trascendente. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de La Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Pedro Lecanda, muy bienvenido. Pues vuelvo con entusiasmo a este programa. Además veo que hacía tiempo y veo que en mi ausencia se han hecho reformas, como las tazas estas que bueno, esto es un estupendo. Entre el retrato chestertoniano de Crevillent y las tazas, vamos, ya somos un programa serio. Sí, esto no para de mejorar. Lo siguiente es ya pagar a los invitados como merecen. Pero bueno, poco a poco. Para eso antes debería cobrar el moderador. Y no Eso es. Pedro Insua, muy bienvenido. Muchas gracias, estoy encantado de Es estar tu aquí segundo programa. Segunda vez, sí. Segunda vez que estoy aquí. Y eso con una taza así, es un ambiente muy de pub inglés, ¿no? Eso es. British. Sí, una Eso cosa es. así. Bien, me gusta, ¿eh? Claro, lo de pub inglés, entre el epíteto ilustrada y lo de pub inglés, ahí Bien, pero vamos a despertar los recelos de algunos de nuestros espectadores, pero ya está. No, bien, a mí me parece un sitio bastante de Iba a decir, aceptamos cuanto hay de bueno en los países extranjeros, pero es que la ilustración no es exactamente buena, entonces me metería ahí en una especie. Bueno, yo creo que sí, a mí la ilustración me vale la ilustración. Podríamos dedicarle un programa de ilustración. Pues sí. Porque yo no sé si comparten tu... Recurrente. Sí. Comparten tu... No, iba a decir entusiasmo, tampoco es entusismo, ¿no? No, tampoco es entusiasmo, vale. Pero bueno, yo creo que hay que... Puede ser reclamable, hombre, está tan manido y tan abusado el término, sobre todo por las facultades de filosofía, porque yo cada vez que iba a la facultad de filosofía, perdona, yo no estoy dejando la presentación a los demás, pero el tema de recurrente en la facultad de filosofía es ¿qué es ilustración? Según Kant, según Foucault, siempre, ¿qué es ilustración? Y aún no lo han resuelto, ¿eh? Yo llevo 30 años yendo así a la facultad de filosofía, yo estudié en la facultad de filosofía de la Complutense, y si metes ahí en la nariz un poquito el tema de los congresos y tal, ¿qué es ilustración? Vale, hombre, aún no lo han resuelto.
A mí me irritan especialmente aquellos que lo presentan como algo así como un nacimiento de la filosofía. Sí, no, hombre, por supuesto. Negando todo lo de la tradición previa. Sí. ¿Cómo era la fórmula kantiana de la ilustración? Sapere aude. Debete a pensar, ¿no? Sí, porque a ese momento estás tutelado. La mayoría de edad. La teología significa cierta tutela. En eso no le falta razón. Bueno, alguna vez. Sí, digamos que no todos los Pedros de la mesa comparten la apología. Exacto. Eso es. No, pero claro, al final se desprendieron incluso de la tutela de la realidad. Sí, claro, es un problema para hacer eso filosofía. Javier Crevillent, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Por estar aquí de nuevo ya por quinto o sexto programa consecutivo. Quizá más, no lo sé. Sí, ya he perdido la cuenta, sí. Y en cambio soy un antiilustrado en todos los sentidos posibles del término. Soy un oscurecido. Bien. Es verdad que te mueves en las sombras. Sí. Que no oscurantista, quizás, ¿no? ¿O no? Bueno, también. Disculpadme un segundo, porque ha saltado ahí una alarma un tanto perturbadora en la televisión. Y voy a ver si la puedo apagar. Alguien dirá, esto lo podría haber hecho fuera de mí, pero es que ha saltado. Ahí está. Ya está. Pero son cosas Disculpen, del directo. cosas del directo. Y Paz Marín, que se estrena. Encantada de estar aquí, Julio. Muchas gracias por haber venido. No, a ti por invitarme. Eres la primera mujer que viene a esta taberna. Ya lo iba a comentar, lo he dicho, bueno, está feo que lo comente yo, pero No, creo lo puedes que sí, comentar ¿no? porque nuestros espectadores, que son muy observadores, se habían dado cuenta ya y venían habían reclamando. comentado. Pero he de decir que Paz no viene por cuota, sino por inteligencia. Entonces, Que no sea por la cuota, hombre. No, nos oponemos a las cuotas. Que no distinguimos entre hombres y mujeres, sino entre personas sabias y personas encaminadas a la sabiduría. Dejémoslo ahí. Bueno, en fin. Después de esta presentación un tanto atropellada, vamos a entrar en materia. Pedro quería empezar. No, yo no quería empezar. Definiendo la cuestión. ¿Qué son las ideologías y si son un fenómeno estrictamente moderno? Bueno, a ver, yo creo que hay dos nociones de ideología así, a bote pronto, ¿no? La ideología en el sentido de estude de trasí, como se diga eso en francés, que pues era algo así como una disciplina que tenía que ver con las ideas, ideología y venía un poco de idea, y pues era pues el tema de la lucha cultural, todo esto es un poco la idea en el sentido de pues las concepciones de la realidad, en sentido alemán también Weltanschauung, ¿no? Esto era un poco la idea de Studetas, y una idea más o menos antropológica de ideología, si se quiere, ¿no? Conjunto de creencias, algo así. ¿Qué pasa después a Michelet y toda esta tradición? Y más o menos pues hay una historia de las ideologías de Michelet que pues es pues la ideología en indoeuropea, por ejemplo, de Michelet y cosas así, ¿no? Entonces, conjunto de creencias, digamos. Esa es la idea, digamos, genérica de ideología que no hace daño a nadie, por así decir, que bueno, que puedes más o menos admitirla. Pero después está la idea, que yo creo que con más peso en la sociología, en la antropología incluso, entonces, que es la idea marxista de ideología, ¿no? Que es la que en línea general se baraja, ¿no? Que es la que entiende que la ideología viene de idiom, porque Marx la saca la idea de su tesis doctoral, de las diferencias entre Demócrito, el sistema de Demócrito y el sistema de Epicuro, la tesis doctoral de Marx. Y viene de idiom, que es lo propio. Idiom en griego quiere decir lo propio, es decir, la ideología es aquella concepción general, pero de una parte de la sociedad que tiene la pretensión de ser una concepción general del todo. Y entonces, en ese sentido, es una deformación de la realidad. Para Marx, la ideología es una concepción de parte, con interés de parte, una concepción de la totalidad, pero con interés de parte. Y entonces deforma la totalidad. Esa es la idea que, en las generales, pues se tiene de ideología. Entonces, la ideología es una, digamos, tergiversación de la realidad. Es como reflejarse en un espejo deformado, que es la imagen que utiliza Marx, ¿no? La utiliza después Valle Inclán para hablar del esperpentes, ¿no? Pues es un espejo deformado. Entonces, la ideología es una deformación en la concepción de la realidad, en función de los intereses de parte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, las ideologías están más vivas que nunca, en ese sentido, ¿no? Eso del crepúsculo de las ideologías que decía Fernández de la Mora, pues no se da. Hoy en día, quizás precisamente un poco lo que comentábamos en una tertulia del otro día en Big One, frente, en el debate público por lo menos, frente a la
digamos, análisis más o menos abstracto y científico, entre comillas, por lo menos abstracto, se ha suplantado por la lucha ideológica, cada vez más enconada. Pues igual, es de lejos de que haya un crepúsculo de los ideólogos, por lo menos en el terreno político, en España particularmente, bueno, en Estados Unidos también, cuando Trump dijo comunista a Kamala Harris y Kamala Harris dijo fascista a Trump, pues estamos en la lucha ideológica más lacerada. O sea, ya no se debate sobre pues criterios económicos y pues yo no sé cómo solucionar el paro tal o lo que fuera, sino que pedía Fernández de la Mora, ¿no? Vamos a eliminar las ideologías y vamos al calculemos, ¿no? El calculemos económico y tal, cada vez más saneado el tema, no. Aquí ha habido una exasperación de las ideologías, porque parece que, bueno, al final, pues los políticos siguen lo que la gente cree, lo que ellos creen que la gente les convence, y no les falta razón. Entonces, aquí en España particularmente, pero bueno, también en Estados Unidos, pues la dualidad comunismo-fascismo, que han vuelto a una guerra, que nos ha llevado a una guerra civil, o que ha estado en torno a una guerra civil, pues la gente cree que lo entiende muy bien, lo que es el fascismo y lo que es el comunismo. Y entonces, echarle el otro en cara fascista y comunista, pues dice, esto es claro y distinto, ¿no? Cuando empiezas a matizar, ya no, tú eres un fascista disfrazado o eres un comunista disfrazado. O sea, enseguida lo canonizan en sus arquetipos y ya está, por si no lo entienden. Sí. Entonces, pues las ideologías están más vivas que nunca. No sé. Decías algo interesante, que es que bueno, todo lo que has dicho es interesante, pero esto especialmente, que las ideologías son deformaciones de la realidad en tanto que responden al interés de una parte. Y yo creo que también tienen algo de sinécdoque en el sentido de que no solo responden a los intereses de una parte, sino que toman una parte de la realidad por el todo. Absolutizan una dimensión de la realidad, una dimensión concreta de la realidad. Eso se ve claro en el liberalismo, se ve claro en el fascismo, se ve claro en el comunismo. Es algo que atraviesa toda la modernidad política. Es tomar una parte de la realidad, un ámbito concreto de la realidad, y tratar de explicarlo absolutamente todo. Incluso lo hemos hablado en alguna ocasión, hay pensamientos, sistemas filosóficos que no pretenden ser ideológicos, que incurren un poco en eso. ¿Quién quiere continuar? Pedro, Siempre me juego para no hacer lados de la mesa, ¿no? Por ordenarlo, por ejemplo. Por cierto, que Fernández de la Mora, repasando su texto para la temporada de hoy, me encanta la expresión que usa para referirse a las ideologías, que era noctívagos, reaccionarismos noctívagos. Me ha parecido muy, muy interesante. Aunque luego, esto lo voy a dejar para después, pero hay una réplica muy interesante de Juan Valle de Goytisolo, que de hecho quería, luego si hay tiempo, hablar de este debate, que lo que le responde a de la Mora es que la tecnocracia que propugna no es sino otra ideología, que es tan ideológica que se hace pasar por una no ideología, ¿no? Entonces, esto también sería interesante para determinar negativamente la ideología respecto de la filosofía y luego respecto a la utopía, o sea, la relación de ideología y utopismo. Pero claro, me he dado cuenta que lo que ha dicho Pedro y mi intervención eran muy complementarias, por lo menos en la primera parte, así que voy a intentar subrayarlo del carácter moderno, ¿no? En el sentido axiológico. Claro, yo comparto que un autor conservador americano, que es Robert Nisbet, en su libro sobre conservadurismo, cuando está hablando de si el conservadurismo es una ideología o no, claro, también hace una distinción de dos conceptos de ideología, que es, bueno, como decía Pedro, en un sentido más neutral, pues, vamos a decir, conjunto de creencias, un conjunto de ideas más o menos sistemático, aunque directivo, ¿no? Sobre el orden social. Y luego hay otra que sí considera característicamente moderno en un sentido fuerte, que es a la que solemos atribuir ese carácter gnóstico, constructivista, racionalista, ¿no? Que es una especie de idea prefijada o ingenieril del orden social al que se intenta hacer encajar la realidad, ¿no? Más o menos, lo estoy más o menos traduciendo, ¿no? Lo que decía ahí. Y a mí se me ocurría, partiendo de esto, y luego podemos debatir si la tecnocracia o el conservadurismo son ideologías, ¿no? Pues yo creo que en un sentido hay que distinguir este sentido neutral o más cargado, más connotado, ¿no? Entonces, de nuevo, claro, a mí se me ocurre que hay tres actitudes importantes ante la ideología. Partiendo de Studet-Hassy, que tampoco sé cómo se dice. Claro, no es casual que esa teoría la elabore dicen 1796-1801, es decir, recién pasada la Revolución Francesa. Como bien decía Pedro, más bien con una especie de ciencia natural del espíritu. O sea, la idea era estudiar de dónde nacen las ideas, qué relación tienen las ideas con el medio, ¿no? Esa era la idea. Para superar los ídola, que decía Bacon, es decir, los prejuicios. Dada la Revolución Francesa, como estamos rechazando, ¿no? la tradición pues, cristiana que más o menos vertebraba los consensos, la ortodoxia pública, pues tenemos que construir eso en torno a una ciencia. Pero inmediatamente la ideología se empieza a ver de manera peyorativa o despectiva. De hecho, nadie quiere ser considerado un ideólogo, porque se considera que la ideología es un nuevo ídolo, ¿no?
Y de ahí surgen varias actitudes ante la ideología. Una es, como bien ha dicho Pedro, ¿no? La de Marx, la idea de la ideología como una falsa conciencia, que lo que dice es frente a los idealistas, que la ideología no es un fenómeno psicológico o individual, sino que tiene un origen social. Y lo que ha dicho Pedro de la parte y el todo, ¿no? Luego hay una que luego influye en Comte, ¿no? Que es la famosa frase de Saint-Simon de sustituir el gobierno de los hombres por la administración de las cosas. Que eso también es... que eso parece una antiideología, pero es que esto es lo que quiero luego ver, que es que hay muchos utopismos que son antipolíticos. O sea, que el utopismo no solo es la construcción de una sociedad perfecta, es una sociedad donde no rijan las normas de la política. Bueno, que en general son todos antipolíticos. Aspiran a una superación. Son todos antipolíticos, porque Pero conocen de la la razón política. práctica, la prudencia, la realidad de la política, pero que en este caso es como vamos a suspender las leyes de la política, ¿no? Y eso luego tiene mucha importancia en las ciberutopías, en las utopías de gobernanza, por ejemplo, de Dalmacio Negro, de hecho, trata... En el Hombre Nuevo, el mito del Hombre Nuevo, trata la gobernanza en este sentido, ¿no? Y luego hay otra tercera actitud que es interesante sobre lo de filosofía e ideología, que es la idea de que la filosofía es una ideología en el sentido peyorativo. Esto es pues Nietzsche, Schopenhauer, Freud, toda la escuela de Frankfurt, ¿no? La razón instrumental, que es la idea de, claro, toda filosofía no es sino la expresión, tal vez no de una conciencia de clase, o sea, de una falsa conciencia de clase, pero sí del deseo, de la voluntad, de un interés. Entonces aquí se me ocurría, claro, y de hecho creo que generalmente como usamos ideologías en este sentido, y luego acudía Julian Freud, ¿no? Discípulo de Carl Smith y de Raymond Aron, cuando su concepto de ideología es esto, es un deseo elevado a idea. Un deseo elevado a idea de que sustantiva un aspecto de la realidad, está pensado por un grupo social, para un programa de un grupo social, etcétera, etcétera. Y claro, de hecho, creo que esto sí que es esencial a cómo solemos usar ideología, porque si todo el mundo lo compartiera no lo llamaríamos ideología, ahí lo llamaríamos cosmovisión, o creencia, o ortodoxia pública. Y aquí, con esto acabo esta intervención, por ejemplo, el fin de la historia es esta idea, hay una ideología que es tan triunfante que no hay ninguna otra en pugna, como no hay pugna, no es una ideología, y entonces volvemos a lo mismo, el mayor truco del diablo es convencernos de que no existe, el mayor truco de la ideología es hacerse pasar por una no ideología, ¿no? Ortodoxia. Sí, hacerse pasar por una especie de ortodoxia pública. Y bueno, luego, y por acabar, que precisamente este carácter pugnaz es lo que explica que sea moderna. Es decir, que es moderna porque en la modernidad esa ortodoxia pública de la cristiandad se desvanece y entonces hay proyectos constructivos que discrepan sobre elementos esenciales del bien en común, y entonces es cuando las ideologías tienen su imperio, ¿no? Sí, paz. Pues a ver, yo comparto mucho, pero hay algunas cosas como que no, o nada se llega a entender o creo que podemos discutir. O sea, yo creo que las ideologías efectivamente nacen en la modernidad, pero que han sufrido como o tienen una transformación hasta llegar a día de hoy, ¿no? O sea, la ideología es una manera de pensar y cuando nace en la modernidad, nace rompiendo lo que ha dicho Pedro de la ortodoxia del pensamiento cristiano e implementando una nueva lógica sobre pensar lo humano y lo político, ¿no? Pero en la actualidad vemos que las ideologías van mucho más allá. Lo has comparado con la cosmovisión, pero es que yo realmente diría que la ideología es una cosmovisión actualmente. O sea, ha pasado de un plano político a un plano teológico, en el que tiene que explicar no solo el cómo se puede pensar lo humano o lo político, sino lo que somos, lo que nos trasciende o lo que no nos trasciende, ¿no? Esa falta de norma trascendental, esa anomia en la que vivimos, que también la comentan sociólogos como Peter Berger, que se conoce con Nietzsche. Pero, bueno, y también quería comentar que has dicho, Julio, lo de la deformación y lo de absolutizar el todo. O sea, realmente ellos no, aquellos defensores de ideologías concretas, ¿no? No lo ven como una parte, o si lo ven como una parte, lo ven como una parte que no, porque no se ha liberalizado a la sociedad, ¿no? Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, decía eso, que el Estado tenía que ser el mecanismo, tenía que aplicar los mecanismos que tenía para liberar al hombre, todo antecedente condicionante, ¿no? Exactamente. Sí. Así es el Estado moderno, que es paternalista en todo su sentido. Pero para ellos la deformación está fuera. Hay una deformación impuesta por una manera de pensar previa a la modernidad y que hay que liberar al hombre. Entonces, evidentemente es una parte, sí, es una realidad que lo que ahora se dice las minorías, los colectivos, todo esto, ¿no? Y también un asunto de la ideología que me interesa un montón es la comprensión que tienen de justicia, de libertad, y de justicia y libertad en igualdad.
¿no? O sea, que al final no hay mayor justicia que la igualdad, porque la justicia todavía no se puede determinar. Para unos es una cosa y para otros es otra, ¿no? Según las ideologías. Entonces veo que ahí es muy... O sea, me parece muy interesante el aspecto que tienen de incidir en el tema de la libertad y la igualdad. Sí, yo diría respecto a la relación con la teología, bueno, aquí tengo un libro de Eric Voegelin, creo que ha traído otro, Las religiones políticas. Quería preguntaros en un momento determinado, pero bueno, quizá después de que Javier intervenga por primera vez podáis comentarlo, sobre la relación de la ideología con la soteriología o con la escatología. Sí, es común a todas ellas la idea de una redención inmanente, intramundana. ¿Podemos considerar que eso es propio de la ideología o se da solo en algunas de ellas? Yo voy a unir un poco tu primera pregunta con la segunda para responder a la pregunta de qué son las ideologías. Y me gustaría hacerlo encuadrándolo históricamente, como habéis hecho ya, como un fenómeno netamente moderno. Fruto de la secularización, ¿no? del proceso de secularización. Decía al que considero mi maestro, que ya ha sido mencionado, ¿no? El profesor Dalmacio Negro, que en paz descanse, tenía una de sus frases que repetía mucho, era que todo es culpa del cristianismo, ¿no? Decía así, todo es culpa del cristianismo. Pues desde el comunismo maoísta hasta la pornografía, hasta la ciencia moderna, todo es culpa del cristianismo, ¿no? Y en el caso de las ideologías, en el fondo, toda ideología es una inmanentización o una secularización de la conciencia histórica cristiana. Y voy a tratar de explicarme. Los antiguos, el mundo antiguo, no tiene como tal conciencia histórica, no tiene filosofía de la historia. O sea, hay historiadores, ¿no?, que consignan hechos, pues Heródoto, Tucídides, Xenofonte, sí. Pero no hay como tal una conciencia histórica. Explica Mircea Eliade, por ejemplo, que en el fondo cuando se entiende que está sucediendo algo verdadero, o sea, los actos verdaderos son o enlazan, digamos, ritualmente con arquetipos extrahistóricos, extratemporales, ¿no? A través del rito, pues yo reproduzco un acto primigenio y eso es lo que es lo verdaderamente importante dentro del tiempo, ¿no? Con lo cual hay una constante abolición del tiempo profano. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los rituales de Año Nuevo, ¿no? En las purificaciones, en las expiaciones colectivas, en el chivo expiatorio, ¿no? Hay una especie de abolición del tiempo porque la culpa, o sea, yo creo que la redención es una necesidad profunda del alma humana. Entonces, para librarnos de la culpa, pues la descargamos con un chivo expiatorio y lo sacrificamos. O hacemos un ritual, ¿no?, que regenera el cosmos y abole el tiempo pasado, ¿no? Entonces, eso. Al final hay historiadores que consignan hechos, que consignan pues tal batalla, ¿no? Pero, por ejemplo, los griegos no buscan tanto... O sea, lo que buscan es más bien entender el logos del cosmos, ¿no? Entender el funcionamiento interno de la naturaleza, pero no el significado de la historia, ¿no? Quizá lo más parecido que haya a una conciencia cristiana de la historia, según esto Karl Lowitz, es Polibio, ¿no? Que Polibio hace una especie de relato según el cual la historia va progresando al dominio paulatino cada vez mayor de Roma, sobre todo del orbe, ¿no? Eso sería lo más parecido, Roma como fin de la historia, más o menos, ¿no? Pero lo cierto es que para que exista historia y conciencia histórica y filosofía de la historia, tiene que haber una concepción lineal de la misma, ¿no? No una concepción circular, cíclica, ¿no? Y para eso tiene que haber un concepto de creación, ¿no? De inicio, de que el universo no es eterno, sino que hay un momento en el que se crea. Y luego hay un escatón que clausura la historia, ¿no?, que la cierra. Entonces eso despliega la historia, la comprende y hace que los acontecimientos sean significativos, ¿no? Los primeros que empiezan a tener conciencia histórica o a valorar la historia, esto según Voegelin, son los profetas, ¿no? Los profetas del pueblo de Israel, que empiezan a valorar la historia, o sea, que empiezan a interpretar la actuación directa de Dios en la historia como llamada y respuesta hacia un pueblo concreto, ¿no? Entonces, los profetas no serían los quindecimviros de Roma, ¿no?, que consultan los libros sibilinos y dicen, pues, qué es lo que hemos hecho mal en tal rito para turbar la Pax Deorum, cómo lo arreglamos, sino que están interpretando la acción del pueblo y la acción de Dios, ¿no?, la llamada y la respuesta de Dios y del pueblo. Entonces ya hay una conciencia de la libertad humana actuando en la historia, ¿no? Que tiene, entonces pues se pone en valor los acontecimientos históricos y además hay una preparación del pueblo en una espera, ¿no?, en una espera mesiánica. Entonces ahí es donde surge la conciencia histórica, que luego pues con el cristianismo se hace universal. Es muy importante también la cuestión del fin, o sea, el tener un fin, un telos en la historia, es lo que también le da significado, ¿no? Según desde un punto de vista cristiano, la historia ahora mismo, desde la encarnación, ¿no?,
es un ínterin en el que se juega la libertad humana y es la repetición de un mismo tema, que es la llamada de Dios y la respuesta del hombre, ¿no? Hasta la consumación del tiempo, hasta la venida del reino y la recapitulación de todas las cosas en Cristo, ¿no? Entonces, este fin es muy importante y este sentido histórico va a quedar ya inserto en nuestro ADN y todos pensamos la historia así, ¿vale? O sea, seamos cristianos o no, pues todos tenemos una concepción lineal del tiempo y no podemos escapar del sentido, no podemos escapar del fin, ¿no? Y entonces todas las ideologías o todas las construcciones que incluso se han hecho contra el cristianismo beben de esto, ¿no? Beben de la escatología cristiana. Por ejemplo, pues en el progreso, la idea de progreso de la ilustración, ¿no? Pues es esto, ¿vale? Que también está en el cristianismo, ¿no? Que la historia, según un punto de vista cristiano, es un progreso ascendente hasta su momento culminante de la segunda venida. Pues esto es igual, ¿vale? En el racionalismo es igual, es el caminar de la humanidad hacia la razón universal. En el materialismo, pues es entender la historia como una ciencia empírica de la cual se van extrayendo corolarios y leyes universales, pero esas leyes universales se formulan respecto del fin, al que también se encamina la humanidad, ¿no? O sea, que hace como de... entonces eso, al final, todas las ideologías son una filosofía de la historia, una conciencia histórica cristiana que ha sido secularizada. Y quizá lo más importante o lo capital, al menos a mi juicio, para explicar las ideologías, es precisamente lo que tú decías, Julio, ¿no? Este carácter soteriológico, escatológico, redentor, ¿no? Esta pretensión de redimir al ser humano, que ya no es una redención trascendente y que nos es dada, sino que es una redención inmanente que construimos con nuestras propias manos, ¿no? El hombre salva al propio hombre, ¿no? Y de aquí es cuando dice Wegelin, habla del gnosticismo, pues es un poco esto, ¿no? El hombre salva al propio hombre y es una pretensión de redención, de extirpar ontológicamente el mal de la existencia y construir pues el paraíso en la tierra, ¿no? Aunque claro, sin trascendencia, eliminando las cuestiones de la trascendencia y de la gracia, lo cual es muy problemático y quería que hablar del problema del mal en las ideologías, pero quizá lo dejo para otra intervención. Luego también os quería preguntar, porque los espectadores quizás os estén preguntando, ¿cómo distinguir la filosofía de la ideología? Porque claro, ambas se relacionan con el ser y con el orden de las cosas y con la realidad. Pero uno debería decir, claro, la actitud del filósofo es fundamentalmente contemplativa y la actitud del ideólogo es transformadora. Hay una relación distinta con el ser, con la realidad. El filósofo pretende descubrir el orden que hay en ella y el ideólogo pretende transformarlo. Bueno, eso depende de... digamos, el lado práctico de la filosofía siempre estuvo presente. No en vano, pues la República de Platón es un gran planteamiento de un programa político que pasa por un plan de estudios, ¿no? No es nada utopista Platón. Platón plantea un programa para realizarse, no para no realizarse. Y solo hay que ver pues los discípulos de Platón, como terminaron muchos de ellos tomando cicuta y demás, ¿no? Porque han intentado llevar a cabo esa... Y algunos lo consiguió incluso. El caso de Timoleonte, que se puede leer en las Vidas Paralelas de Plutarco, cómo consigue implantar el programa político de Platón en Siracusa. Platón fracasó hasta 3 veces, pero lo consiguió finalmente Timoleonte. Y otros, pues Bizancio, hay varios intentos de implantar el sistema político, y si además consideramos a Aristóteles como discípulo de Platón, como lo fue, a pesar después renegó y tal, no funda, porque el liceo ya estaba fundado, pero bueno, se incorpora a otra escuela que no es la academia, pero discípulo, y en este sentido son muy parecidos, discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno. Entonces las repercusiones, digamos, que tienen las ideas políticas de Platón a través de Aristóteles pues son enormes, ¿no? Entonces, bueno, el hilo rojo de la filosofía, que llamaba Lenin, ¿no? Pues es la política, y la filosofía siempre tuvo ese compromiso. Todos los filósofos tuvieron un compromiso político muy fuerte, ¿no? Eso es la vida contemplativa del filósofo, pues sí, pero no. Es decir, siempre tuvieron un lado... Pero la contemplación precede a la... Sí, es verdad que la ideología, digamos, tiene... Por lo menos, es que aquí depende de qué consideremos ideología. Yo creo que Pedro ha establecido muy bien esa distinción bastante nítida, fuerte, que no tiene que ver un sentido con otro, es equívoco, ¿no? Cuando es el mismo término y son cosas muy diferentes, es un concepto equívoco, que decía Aristóteles precisamente, ¿no? Entonces, aquí ideología en el sentido de otro sí no tiene que ver con el sentido marxista, ¿no? Además, uno viene de idea y otro viene de eido, de idion, que es propio, lo propio por lo reducido, lo que importa a los intereses de una parte. Entonces sí, tiene ese componente de falsificación. Sin embargo, las pretensiones de cientificidad de la ideología, que pasó también a la Constitución de Cádiz. En la Constitución de Cádiz, cuando se diseña
los primeros planes de estudio que salen de la Constitución de Cádiz, que el Plan Quintana, es el primer plan de estudios general para toda España, de salida de la Constitución de Cádiz, contemplan la asignatura de ideología. Ahí está puesto. Sí. Entonces, pero no tiene que ver con el origen de las ideas, con todo esto, ¿no? Entonces son conceptos equívocos, hay ideología. Con esa pretensión, sí, quizás secularizada, y ahí está el tema, eso toda la secularización. La secularización es un concepto que pide el principio de lo no secular, de lo sagrado como ordenamiento de la vida pues antes de la modernidad, lo cual pues es muy discutible, ¿no? Es muy discutible porque... Puedes discutirlo, ¿eh? Claro, no, por supuesto, y lo voy a hacer. Entonces, claro, eso presupondría, digamos, que el orden digamos, cristiano, pues no responde a unos planteamientos ideológicos. Es decir, ¿por qué el orden cristiano no es tan ideológico como cualquier otro? En ese sentido, claro. Entonces, claro, ahí la diferencia, el planteamiento teísta frente al ateísta, pues es fundamental, obviamente. Entonces, la idea de Dios, claro, y aquí está, pues desde Critias, que lo plantea, ¿no? Critias es la primera, el discípulo de Sócrates también, ¿no? ¿Sabéis? Critias, uno de los 30 tiranos, el jefe de los 30 tiranos, ¿no? Que era discípulo de Sócrates, y Critias es el primero que da una especie de tesis, bueno, antes hubo Meliso de Samos y tal, pero el primero que plantea una tesis política de Dios, y la combinación estaría pues en Bakunin y tal, ¿no? El Estado de Dios y todo esto, pero Critias dice, claro, Dios es el invento de un político sagaz, muy sagaz, para que en aquellos ámbitos en los que el Estado no puede penetrar, que es el ámbito de lo doméstico, lo que está encerrado en cuatro paredes y no puede entrar ahí el Estado, ¿no? El ámbito de las tinieblas que decía Hegel, ¿no? Ahí no puede entrar el Estado, pues entonces es la idea de un político sagaz para que en la conciencia de la gente que está ahí metida entre el Estado de alguna manera, crea que hay un ser omnipotente, omnipresente, bueno, con poderes paranormales que él está observando. Esta es la tesis de Critias, que es la primera tesis atea acerca del origen de Dios, como idea ideológica en este aspecto, como una idea que busca, por parte de interés de parte, en este caso de un político sagaz, que tiene el ingenio de inventarse la idea de Dios para que la ley también perdure, que también se mantenga en aquellos ámbitos que la ley puede saltarse, porque es el ámbito de lo doméstico, que la ley, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? La ley es muy difícil. Todo el tema de los maltratos en el ámbito familiar siempre es muy difícil aplicar la ley, ¿no? Es muy difícil, pues un político sagaz, según Critias, se inventa esto, ¿no? Entonces, claro... Perdón, sería tan sagaz que habría que divinizarlo. Sí, por supuesto. Claro, como un dios. Ahí está el ebemerismo, es eso, precisamente. El ebemerismo es otra tesis de Ebemero de Mesene, ¿no? Que entiende que Dios es un hombre divinizado, son pues, grandes héroes del pasado y tal, que fueron estilizándose y en realidad pues, los dioses no existen, obviamente, son grandes hombres que fueron estilizándose hasta alcanzar pues, el catasterismo de la divinidad. Eso lo retoma Feuerbach, ¿no? Y Feuerbach se inspira en Ebemero, más o menos, ¿no? Y los bueno, en realidad, mira detrás de Meliso de Samos, pero bueno, Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Invierte la tesis Feuerbach, ¿no? Con la esencia del cristianismo. Entonces, bueno, el cristianismo pues es una ideología, obviamente. Desde una postura atea como es la mía, por ejemplo, ¿no? Pues entiendo que el cristianismo es una forma de organización total, por supuesto, de la realidad, pero desde intereses de parte, naturalmente, ¿no? Entonces, claro, hablar... Ahí todo depende de cómo definamos ideología. Si la definimos como un interés de parte, claro, quizá la religión quepa en eso. Si la definimos como inmanentización de la soteriología, de la escatología, claro, ya no cabe decir. No, pero la escatología, efectivamente, el mito del progreso es el sustituto secular, ¿no? Esto, hay un libro de John Bury, muy célebre, yo creo que seguramente lo conoceréis, de John Bury, El mito del progreso. El mito del progreso nace de la secularización de la idea de providencia. La idea de providencia Eso que es, deja de actuar, digamos, como idea fuerza, en cuanto que las ciencias empiezan a partir de Descartes, básicamente podríamos fijar ahí, bueno, casi todas las historias de la filosofía lo fijan ahí, ¿no? En Descartes, el inicio de, pues la alternativa a la escolástica, ¿no? Que es el cartesianismo, y que puebla las universidades, las va tomando y tal, y pues claro, el mundo, Dios es pues Descartes es católico,
y nunca deja de serlo, y además es teísta, teísta. Es decir, pretende demostrar la existencia de Dios, ¿no? Lo que pasa es que lo primero que prueba, según él, ¿no? La primera verdad no es Dios. Esto es importante, claro, hay una inversión ahí. No es Dios, sino que es el cogito, es el pensamiento. Y Dios se convierte en una idea. Se sirve de Dios para salvar su sistema que claro, estaba. sí, por supuesto. Sí, porque el sistema hacía aguas por la comunicación entre las dos sustancias. Y entonces, claro, pero después la consumación de cartesianismo en buena medida es Spinoza, que ya sí es ateo total y absoluto, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, que todo esto quiero decir que efectivamente buena parte de la idea de la historia, nosotros estamos de acuerdo, la idea de la historia como toda la fasificación de la historia es de origen cristiano. Esto, Marx, la fasificación del marxismo, es una fasificación que se inspira en Fichte. Fichte era un cristiano. Y además, la fasificación que hace Fichte es cristiana. Entonces hay una apoteosis final, hay un fin de la historia. En el caso del marxismo, la estructura de la falsificación marxista es la misma que la cristiana. Por eso quizás tiene esta pregnancia el marxismo, porque va sobre el esquema del cristianismo. Entonces hay un pecado original, que es la propiedad privada, ¿no? Una peregrinación, una alienación, ¿no? Y una restauración un origen de la historia para Marx, porque Marx estamos en la prehistoria, un origen de la historia que es precisamente pues la abolición de la propiedad privada y la extinción del Estado, ¿eh? Que el marxismo, igual que el cristianismo, es en el fondo un anarquismo, ¿no? Hombre, el juicio final sí, es pero un necesita del Estado. Es un juez. Sí, pero necesita del Estado, aunque luego queda renunciar. Pero el Estado es un instrumento del pecado. El Estado, según San Agustín, es un instrumento del pecado, es para poner orden en la vida del. Pero no según. Pero después es abolido, el Estado es abolido. Sí. A través es el juez es una entidad estatal, ¿no? Pero en el juicio final, digamos, la parusía, Cristo tiene el aspecto de un juez, pero después se acabó el juez. Una vez que se ha logrado la igualdad. Bueno, pues veo que tenéis todos muchas ganas de responder, pero no sé, por seguir el orden que hemos seguido antes, Pedro. Perfecto, sí, porque además se van acumulando las cosas y en 5 minutos me tendré que quedar en silencio y ya está. Además, en Marx hay la superación del reino de la necesidad, pero por la acción inmanente, o sea, de la propia praxis, de la propia labor de la clase trabajadora que clausura la sociedad de clases con su acción política. Entonces ahí la analogía, igual que con el mito del progreso, lo importante de la analogía entre el cristianismo y esto es lo que los separa. Es decir, la analogía, o sea, aquí, claro, las diferencias entre el mito del progreso y la filosofía de historia cristiana, si es que la hay, pues eso es un debate. Pues lo más importante es lo que les diferencia. Entonces, que tenga un origen cristiano, o sea, aquí, claro, es como cuando decíamos lo de si Dios como un juez, claro, pues eso es una falacia genética, porque de hecho hay filósofos católicos. Yo tengo una costumbre en este programa que es citar siempre a Jean-Baptiste Vico, que es mucho mejor que Descartes. Y Vico, que es un filósofo católico, también habla de la religión como la posibilidad de interiorizar la posibilidad de un castigo, pero religión natural, o sea, cualquier religión, no el cristianismo. Pero de ahí no deduce que por tanto Dios no exista y sea una creación de los hombres para juzgarse, sino que dice hay una función natural de la religión que es juzga positiva, que es la posibilidad de fundar la convivencia en grupos más complejos, etcétera. Entonces, que incluso si eso fuera cierto en el reino natural, no diría nada de lo sobrenatural, que es lo esencial del cristianismo. Eso es, sí. Entonces, bueno, eso por un lado. ¿No? Jean-Baptiste Vico, de nuevo, también se suele considerar el padre de la filosofía de la historia. Aquí se me ocurrían dos analogías de la ideología, ¿no? Y del surgimiento de disciplinas en la modernidad. Hay una que sería la filosofía de la historia, que es el surgimiento de un objeto formal. Es decir, no existía como objeto formal la historia, o sea, como una cosa sobre la que uno pensara. Igual que la cultura, y de hecho surge a la vez. Entonces, la historia y la cultura surgían a la vez. Según Bueno, la cultura precisamente es una secularización de la idea de gracia. Claro, de la idea de gracia. La idea de progreso y la idea de gracia, la idea de gracia secularizada, la idea de cultura y la idea de providencia, que es un Dios providencialista. El Dios cartesiano es un Dios no providencial, es la idea del deísmo y todo esto, es decir, es un Dios que pone en marcha, pero también sobre un argumento, claro, pone en marcha al mundo y es una potencia omnipotente y omnipresente. Y se desentiende porque si pusiera en marcha un mundo que tuviera después que estar cuidando, pues vaya leyes de la naturaleza que habría fabricado el propio Dios, que tuviera que estar permanentemente asistiendo a ese. Entonces, pues cuando Pascal dice aquello de Descartes solo quiere a Dios para poner en marcha el mundo y después lo quita del mundo de un capirotazo, ¿no? Que dice Pascal, ¿no? Y dice Pascal, al ver el mundo cartesiano, dice: el silencio de los espacios infinitos me espanta. Que no está la voz de Dios, no está ahí. No está la voz de Dios.
Es un mundo que por causalidad se forma por las leyes que Dios mismo ha impuesto. Entonces ya no es necesario un Dios providencialista. Y esto parece la idea de progreso, precisamente. Y la idea de gracia, la securarización de la idea de gracia, perdón, ahí ya termino. Te he cortado hacia lo bestia. Bueno, toleramos la interrupción. Sí, la idea de gracia, que es la gracia levante, es decir, hay que darse cuenta que según el cristianismo, el pecado está en toda actividad. La carne es lo que produce el pecado. La carne es la herencia de Adán, y todo se hace con la carne, según el propio cristianismo, que es una religión muy carnal, ¿no? Todo está impregnado por la carne. Entonces, solo Dios es capaz, tiene la capacidad de elevar y de sublimar esas acciones de los hombres, porque si no están todas tocadas por el pecado de la carne. Entonces solo Dios es capaz de elevarla. Entonces esa idea de elevación, de sublimación, es la que heredará después la idea de cultura, y ahora todo se salva a través de la idea de cultura, ¿no? Entonces la música más, pues yo qué sé, más estrambótica y completamente ruidosa, pues es cultura, y entonces queda elevada, queda salvada. Entonces es la cultura, digamos, la que tiene las funciones salvíficas que tenía la gracia, pues ahora lo tiene la cultura. Ahí hay algo interesante, y Pedro, que pasa que tiene la interrupción en un salto de turno. No, que lo mencionaba Crevi antes, que es la imposibilidad humana de escapar a la redención. O sea, el hombre, sea una redención inmanente por la acción del hombre, o sea, una redención trascendente, no puede escapar a ella. Porque asume la desproporción entre lo que es y lo que debería ser. El peso de la culpa es muy grande. De hecho, por eso yo creo que se explica el sacrificio como fenómeno universal, o las expiaciones, el chivo expiatorio. Perdón, Pedro, te devuelvo la palabra. Dentro de la culpa ha sido mía, que te he interrumpido. No, pero bueno, sí, no, yo creo que estamos con la gracia. Tertulia amistosa. Sí, no, y de hecho creo que toleramos la interrupción. Una filosofía de historia que no parte del pecado original es una mala filosofía de historia. Creo que estamos de acuerdo en esto, y la necesidad de redención. Lo que pasa es que esa redención, ¿cómo se llame? Sí, ya no sé cómo se llame. O incluso fuiste torcido, esas cosas que tenemos modernos, ¿no? Pero sí, claro, el cristianismo es una religión, eso, providencia y libertad, es una religión histórica. Entonces, estoy muy de acuerdo en que la filosofía de la historia es un ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurría es la estética. Es decir, desde Aristóteles hay poética, pero nadie la llamaba estética. Cuando Baumgarten la llama estética, en 1750, y luego Kant lo recoge en la crítica del juicio, porque llaman distinto a la misma disciplina. Vale, antes de las ideologías había doctrinas. Había escuelas doctrinales, nadie les llamaba ideología. Entonces yo, de nuevo, creo que lo más destacado es lo que añade en la palabra. Estética se diferencia de poética en que incorpora un nuevo sujeto. O sea, el sujeto individual de la modernidad, que es lo que no está en Aristóteles. Y por eso se llaman estesis, sensibilidad. Entonces, con la ideología pasaría un poco lo mismo. O sea, yo voy todo el rato a que en las analogías que hacemos entre el pasado cristiano y la modernidad, lo más importante es lo que cambia. O sea, lo más importante aquí es el elemento de ruptura. Entonces, quería decir eso por un lado. Por otro lado, quería decir otras cosas que he olvidado. Y en último lugar... ¿Pero cuál es el elemento de ruptura por el elemento de ruptura es la necesidad de reconstruir... O sea, yo niego que el catolicismo sea una ideología, precisamente además por su carácter católico, es decir, universal. Es una verdad que se propone a todos los hombres, y luego, sobre esa verdad que se propone a todos los hombres, que como decía esto antes, de lo contemplativo, es decir, no es un deseo de parte que se propone como un plan directivo, es una verdad que se propone a todos los hombres, sobre la cual puede haber ideologías. Esto se lo he dicho a algunos de los catolicismos y catolicismos políticos que chocan entre ellos, y traslaciones a la vida práctica de la fe cristiana que son ideológicas. Entonces, eso creo que ciertamente es así. Y luego, en último lugar, también hay un autor que creo que don Javier ha citado aquí alguna vez, que es Thomas Molnar, de un libro que se llama El utopismo, la herejía perenne. O sea, la idea de el gnosticismo, el utopismo, analizados como herejías. Entonces dice una cosa que es muy interesante, que es, claro, el utopismo no solo es que el hombre se salva de sí mismo por su acción intramundana, que es lo que yo de nuevo diría que lo diferencia radicalmente de la religión, sino que dice, también la utopía puede ser, traduzco yo, que el hombre se salva de sí mismo en el sentido de que suspende su carácter humano. En el siguiente sentido, por ejemplo, él dice, la utopía puede ser que la historia frene de repente. O sea, no necesariamente que se dirija a un futuro soteriológico, sino, por ejemplo, la idea de que la política va a desaparecer. O sea, y esto me acordaba yo, lo citaba antes con lo de las ciberutopías, estos locos así transhumanistas. Había un tipo, John Perry Barlow, tiene una declaración de independencia del ciberespacio. Dice, vamos a inventar un nuevo mundo, que es el ciberespacio, donde no van a regir el derecho, la coerción, las coerciones externas de los estados de derecho. Eso se ha ido viendo que es mentira, pero es lo que decía Molnar, es la idea de que la historia se pueda detener de repente y nos podemos liberar de nosotros mismos, ¿no? Del gravamen de vivir o del gravamen de la política. Y luego, ¿qué lo diferencia de la filosofía? Entonces, claro, de la filosofía política. Yo hay una cosa que hay gente que niega la ideología y es un extremo en el que yo no estoy de acuerdo, que es una especie de realismo ingenuo en el que habría una verdad de la política, está ahí esperando que la recojamos, ¿no? De topos uranos,
de las verdades. Desvelarla. Sí, y que convierte, una lecella de la verdad política y que convierte en la política en especie de actividad especulativa. Es decir, como si las verdades de la política fueran como las verdades de la teología dogmática o de la ciencia exacta. Entonces, yo creo que frente a esto hay que reconocer, o sea, frente al exceso constructivista que decías, ¿no? de las ideologías en el sentido torcido, que claro, la solución al problema no es irte a pensar que la política puede suspenderse por la gerencia o que hay una verdad política definida. De antemano, ¿no? La mayor parte de verdades políticas son verosímiles, son históricas, son prudenciales. Son prudenciales. Entonces creo que esto es, ya digo, para no caer al otro lado, que sería, yo no soy ideológico en el sentido de que aplico la doctrina, ¿no? Es que la doctrina no existe. No existe. Entonces, en cierto modo, por tanto, la diferencia entre filosofía y ideología tampoco es neta. Los filósofos políticos siempre, otro que respuesta de Platón, Hobbes, otro que yo no simpatizo en exceso, pero él parte de un contexto muy concreto, que son las guerras civiles, las guerras de su época, y de ahí nace una teoría política que estimamos que es aplicable para discutir otros contextos. Pero la filosofía política es filosofía práctica. Es decir, que aquí la teoría es la forma reservada de praxis, pero está en comunicación con la praxis. Entonces, las verdades políticas también son praxiológicas, porque son operables, porque son de sujetos libres a otros sujetos libres. Y entonces, por eso digo que el carácter de la razón práctica creo que hace que está un poco en medio de la verdad especulativa y del relativismo absoluto de suponer que todos son intereses de facción. Yo creo que ahí está la filosofía política. Paz. Vale, que yo sí que desconfío un poco de que el catolicismo sea una ideología. De hecho, creo que si las ideologías se pudiesen encarnar, se escandalizarían de que se las comparase con eso. Porque realmente Marx lo decía, ¿no? Que lo que pasa es que las clases defienden una verdad y el catolicismo defiende una verdad, pero tú también lo has dicho, que la propone. O sea, en el momento en el que el catolicismo propone una verdad y no se da a sí mismo la capacidad de autoimponerla, ahí ya no es ideología. Y de hecho, otra diferencia con la ideología es que la ideología necesita del Estado. La Iglesia no, bueno, el catolicismo no necesita del Estado para hacerse efectiva. De hecho, no renuncia a esa separación de Iglesia y Estado, ¿no? Entonces, por un lado, yo no diría que el catolicismo es una ideología, porque propone una verdad, y creo que el verbo proponer ahí es elemental, y porque creo que cuando hablabas del elemento de ruptura, o sea, coincido contigo que el elemento de ruptura es lo que nos da un poco la clave, ¿no? Que es, a mi parecer, el sentido religioso del hombre. En el momento en el que se da la secularización y se anula el sentido religioso del hombre y la importancia que tiene en el ordenamiento de la sociedad, ¿no? Se vacía ese espacio por el que las sociedades se pueden ordenar por una idea trascendental, lo que comentábamos antes de la anomia, pues ese espacio se tiene que rellenar por algún tipo de asunto pseudo-religioso, ¿no? Que son las ideologías. Por eso se proponen como salvíficas, porque necesitan liberar al hombre, porque antes el hombre tenía una liberación que le trascendía, ahora no. Ahora se tiene que liberar de la autoimposición de otros corrientes o como lo queramos llamar. Dan un sentido a la vida del hombre. Dan un sentido, pero en verdad la vacían, porque no es un sentido. Ahí cuando se habla de la linealidad del tiempo me ha parecido muy clave que el cristianismo asume esa linealidad del tiempo, ¿no? Con un principio y un fin. Realmente las ideologías anulan la linealidad porque renuncian al pasado como fuente de saber, como pues eso, ¿no? Asumir los antecedentes condicionantes que tenemos y que nos ordenan y que nos permiten conocer nuestra naturaleza como es, y adelantan el futuro. Te dicen que la utopía no hace falta que sea en el futuro, es un futurismo utópico y la vamos a hacer hoy, a día de hoy, ¿no? Vamos a conseguir el paraíso aquí. Entonces, nunca lo voy a pensar, pero la linealidad que introduce el cristianismo en el pensamiento, las ideologías progresistas actuales la cancelan totalmente. No diría que la vuelven como circular, como has dicho. Cíclica. Cíclica eso, pero desde luego... Desde luego la cancelan. Y luego, aquí también, que también lo comentaba, el tema de la necesidad que tiene la ideología del Estado y el Estado de la ideología, ¿no? Y por eso vemos como esa sustitución, ¿no? Y soy pesada y vuelvo a lo mismo, pero el haber cancelado socialmente el sentido religioso como algo que nos puede ordenar también políticamente es lo que hace que el Estado se tenga que asumir como tal.
Yo, perdón, brevísimamente, pues a dar mi opinión en esto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dices antes, de condicionante, totalmente de acuerdo. Y yo no quería decir que el catolicismo sea una ideología, ¿eh? Porque lo he dicho. entendido He eso. dicho que el catolicismo. No, eso lo he dicho yo. Y lo voy a. No sé si podría decir He que... dicho que no, Y el que no lo catol es. puede degenerar en ideología. No, y que sobre el catolicismo hay ideologías. Y hay El ideologías. catolicismo no es una ideología. Claro. No, yo Ahí creo me que sí, es una escandalizaba. ideología. Es una ideología, es una concepción de la realidad que, claro, las pretensiones de verdad que tiene están basadas en pseudoargumentos, en argumentos que no son válidos. Por ejemplo, pues, claro, aquí hay que, bueno, yo lo siento, pero hay que probarlo desde el punto de vista racional. Y entonces porque la razón es común, este es el tema, ¿no? La racionalidad es común a todos los hombres. Y entonces Pero debería haber algo que es común a todos los hombres, que no es la razón, ¿no? yo no estoy hablando del deber ser, estoy hablando de lo que es. No, Y la no, razón, era una pregunta. no, la razón es común, la fe no es común a todos los hombres, es un hecho que no es común a todos los hombres. La fe separa a los hombres unos con respecto a Pero no otros. hablo de la fe, hablo del sentido religioso. No, por Peter eso, Berger, pues, que es un eso sí es sociólogo consenso, norteamericano, habla Sí, pero de el la sentido religioso necesidad. tampoco es común. Es bastante común, ¿eh? Hombre, todo el mundo tiene Es unas... que Pedro eres una anomalía histórica. No, yo y muchos otros. contemporáneos, Ahí no, daos cuenta que está la fe en el pastafarismo, el plato de pasta como creador. Y todo esto. Eso es una parodia, pero bueno, que tiene 300.000 De creyentes. esa cita religiosa. Eso es una cosa. Seguimos pugnando. Sí. Bueno, se han abierto también muchos melones. O sea, yo lo que, por este último que ha dicho Pedro, ¿no? O sea, yo lo que creo es que la experiencia empírica o el silogismo racional no son los únicos métodos de conocimiento que tenemos. De hecho, la fe para mí es un método de conocimiento. No, pero tú mismo, si tienes fe, entiendes que no. La fe es inspirada. La fe es un don, según tú. Y la fe no se puede compartir. La fe no se puede, se puede, No, yo no se he- puede propagar, pero no compartir. Yo no he dicho que sea la bromita, no se pero puede, para mí es no un se método puede de justificar, conocimiento. porque si no, no tendría mérito. Bueno, sí, ves- Si tú pruebas la fe, esto lo dice Santo Tomás de Aquino, si tú pruebas la fe no tendría mérito. La fe tiene mérito precisamente porque no se puede probar. Tú mismo y cualquier creyente está contemplando, está afirmando la idea de que la fe es absurda en el fondo. Claro, Que es la idea de ¿qué es la Tertuliano. fe? Primero, ¿qué es la fe? Entonces está entre lo absurdo y lo superfluo. Ahí está la fe. Bueno, pues... Bien, creo que soy un absurdo y un superfluo. La fe, en el fondo, es un fiarse del testimonio de otro. Claro, hay una Entonces, fe natural también. Hay que una fe vale natural. como- Por supuesto, la fe. Yo tengo fe, perdona, yo tengo fe en que si doy la curva y abro la puerta no hay un abismo debajo. Eso es apium, se llama Platón. Pero eso es más compleja que fe, ¿no? Claro, No, es eso es una fe pero no es una fe de contenido Porque no teológico. estoy experimentando ahora mismo, ¿no? O yo no he estado en Tailandia, pero tengo fe, conozco que Tailandia existe, tengo una cierta fe. Entonces, para mí la fe es Bueno, un pero método hay de unos mapas y hay una cartografía y tal que ya no es fe, es conocimiento. Podría haber una conspiración mundial. Pero nosotros somos venga, sí. Sí. Ahora respondes. Además, tienes que responder a los tres, con lo cual efectivamente, te estamos- voy a conceder unos 5 minutos. La clerigalla, los ideólogos cristianos aquí combatiendo contra ti. Entonces yo voy a recoger tu guante. Bueno, antes un apunte gracioso a lo que ha dicho de Pedro, ¿no? Que la alternativa a las ideologías, efectivamente, no es un racionalismo, no es una verdad política que se te presenta, evidentemente. Hay un personaje lamentable. Si es que eso sería igualmente ideológico, Sí, desde luego. en tanto que negación de la prudencia. Justo, efectivamente, ¿no? Yo estaba pensando en un personaje deplorable de este manicomio de piel de toro, que es don Arturo Pérez Reverte, que en una ocasión dijo... Estamos de acuerdo en eso. Yo no tengo biblioteca, yo no tengo ideología, yo tengo biblioteca. ¿no? Qué horror. Creo que se comenta un poco solo, ¿no? Qué horror, macho. Efectivamente, la alternativa a las ideologías tampoco es la asistematicidad, o sea, no son las ocurrencias, no, o sea, hay que tener un pensamiento arquitectónico, formado y que se relaciona el todo con el todo y ya está, ¿no? Recogiendo entonces el guante de Pedro. O sea, yo considero que el catolicismo no es una ideología y que hay efectivamente elementos de ruptura. Bueno, primero porque no se le puede imputar los hijos bastardos, ¿no? ¿Sabes cómo identificar por los hijos bastardos? Como si digo que yo que sé que el movimiento trans lo identifico con el marxismo, ¿no? Y es igual solo porque hay una cierta conexión o hay... No lo sé. Y yo quería hablar, para hablar de estos elementos de ruptura, de dos cosas, ¿no? La trascendencia y la gracia, precisamente. La trascendencia, que es precisamente lo que, en vez de absolutizar y sacralizar los ordenamientos mundanos políticos, los relativiza. Entonces ya, y esto conecta con la gracia, ya el hombre no se salva por sí mismo y la política deja de ser el horizonte último, ¿no? Sino que queda precisamente muy relativizada y dentro de un orden pues muy de gestión, ¿no? Y luego la gracia, ¿no? Y aquí entro en el papel del mal en las ideologías. Para el cristianismo, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez,
el mal efectivamente es una ausencia de bien, no tiene como tal entidad ontológica, o, como dice por ejemplo San Agustín, que ahora ha salido porque J.D. Vance ha hablado del Ordo Amoris y ha habido todo un debate y tal, aunque... Que O sea, tiene razón, pero creo que no lo ha explicado bien. Pero bueno. Entonces, el Ordo Amoris de San Agustín, que me parece una idea brillante, ¿no? Y muy luminosa y que explica muy bien la naturaleza humana, pues el mal es simplemente un bien desordenado, o sea, un bien fuera de su orden, ¿no? Para el cristianismo también, el mal primero está, es eso que llamamos mal, ¿no? Está entretejido en nuestra naturaleza, está primero en nosotros y uno primero tiene que mirarse a sí mismo, ¿no? Hay muchas frases muy elocuentes en el Evangelio, ¿no? De cuando Cristo, que era un poeta, ¿no? Pues usa la imagen de no miréis la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, ¿no? O no juzguéis y no seáis juzgados y demás, ¿no? Hay una lucha en el mal que primeramente se da en uno mismo, ¿no? Y por eso el perdón es personal, ¿no? La reconciliación con Dios siempre es personal de uno mismo, ¿no? Para la ideología el mal es extrínseco, tiene entidad ontológica y en este camino de progreso humano puede llegar a ser extirpado, ¿no? Puede ser eliminado. Aquí podríamos hablar de la famosa monocausalidad diabólica de León Poliakov, ¿no? Que al final todo lo que me pasa y todo lo mal que pasa en el mundo y lo que pasa en mi propia vida, pues yo lo atribuyo monocausalmente, ¿no? a un grupo de personas o una persona. Empresarios, Efectivamente, los empresarios, los judíos, el patriarcado, el Estado, ¿no? Lo que sea, ¿no? España. Tiene un verso, tu admirado Martínez Mesanza, en un poema llamado Felices las ciudades, que es: felices las ciudades que la culpa del dolor es solo nuestra. Y vamos, tiene que ver además con un párrafo que de Voegelin, que leeré cuando termines, que habla precisamente de esto, de extrañamiento que siente el ideólogo que habita el mundo y de su incapacidad de reconocer que la razón del extrañamiento está en sí mismo. Efectivamente. El de felices las ciudades que dices, felices las que tienen las torres intactas y las iglesias, los Pero campos de el las cristianismo iglesias. también cae en ese Monocausalidad. monocausalidad. Claro, pero en el fondo uno es responsable del mal que comete. Sí, claro. No, el mal no es algo exterior. Por eso la lucha, digamos, entre el bien y el mal se produce en el corazón de cada uno, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay hay una persona, digamos, o una persona está personificado, pero ni siquiera es el mal absoluto, no es una lucha como maniquea, justo. Y ya por acabar, además de León Poliakov, podemos hablar también de Girard, ¿no? De esa colectivización de la culpa, que el cristianismo supone también una especie de interregno histórico frente a esos sacrificios, esas expiaciones, esos chivos expiatorios, en los cuales la culpa sale tan insoportable, ese deseo de redención acaba vehiculándose y acaba como trasladándose toda la culpa a una sola persona que sacrificamos o demás, ¿no? Y en la modernidad de algún modo se produce un retroceso, ¿no? Las quemas de brujas se produce sobre todo en la época moderna y, o sea, se produce un retroceso en esa colectivización de la culpa, mientras el cristianismo, como dice Girard, lo que hace es desvelar el mecanismo victimario, el mecanismo mimético, ¿no? De que al final todos nos absolvemos y echamos la culpa a uno y lo matamos y nos absolvemos en la unanimidad, ¿no? Cristo, como la víctima inocente, digamos, por antonomasia, desvela la mentira, ¿no? de ese mecanismo. Entonces, pues eso, al final también las ideologías hoy en día yo creo que están vivas, aunque de un modo pues un poco maltrechas o un poco ya menos épicas, ¿no? Y se ve un poco en esto, ¿no? En la colectivización de la culpa, ¿no? La culpa pues es de este sistema, la culpa es de tal, que si lo deconstruimos, que si tal, entonces pues alcanzaremos el paraíso o lo que sea, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, con todo esto del Black Lives Matter, pues encontrabas ceremonias de expiación colectivas en la que había gente ahí hincando la rodilla y haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Para culpar para expiar esta culpa que tenía como inscrita en su ADN, ¿no? Por haber nacido. La iconoclastia, derramando estatuas, todo ese componente ceremonial. Voy a hacer una intervención puente, o sea, no es ni una interrupción. Mínima, porque estamos fuera de tiempo. Todo el mundo ha hecho un diagnóstico sobre esto y creo que es importante. Yo creo que las ideologías canónicas sí que creo que están en crisis y de hecho, y las soteriologías que las acompañan Justo bien. Os iba a preguntar sobre eso, Pedro, así que si te parece, pregunto. Vale. Le doy la oportunidad a Pedro de responder a todas las refutaciones. Me parece un buen ritual. ¿Te parece? Sí. Pues fantástico. Pues fantástico. Como aquí este programa es asambleario, tomamos las decisiones entre todos y es fantástico. Muchas gracias. Entonces, voy a darle la oportunidad a Pedro de replicar las réplicas que ha recibido y luego le voy a preguntar si las ideologías sobreviven. Sobreviven, ¿no? Y si cabe recurrir a las ideologías para entender el mundo contemporáneo. Si podemos explicarlas desde las ideologías. Entonces, Pedro,
Paz y Crevi. Es vuestra última intervención, además, que tiene que ser especialmente lúcida. Claro, yo creo que las ideologías precisamente está inserto en su sistema doctrinal. Es un sistema doctrinal, efectivamente, no son creencias gratuitas, sino que están sistemáticamente más o menos ordenadas, pero hay un componente de falsedad, siempre. En concepto de ideología yo ahí soy más marxista en este aspecto. Hay un componente de falsedad. No porque quiera yo tampoco, sino porque cuando hablamos de elementos no ideológicos, estamos hablando de las ciencias, precisamente. Las ciencias... Son la ciencia es la única alternativa a la es la única ideología. alternativa. Es la única alternativa. Las ciencias, precisamente, son aquellos sistemas doctrinales que no cabe la ideología, que no cabe el interés de parte, que son universales. Y son... la racionalidad es su mecanismo, su método de operación. Y no cabe la fe, por supuesto, ahí. No cabe la fe en absoluto en las ciencias. La razón es un componente. Aquí yo soy kantiano absolutamente y total. La única manera que tienes de rebatir a los excesos de la razón es a través de la razón misma. La crítica y la razón pura. La razón es la única instancia común a la que puedes apelar. Claro, pero ese es un análisis meramente formal. Hay proposiciones formal. que son intachablemente lógicas y, sin embargo, falsas. Sí, por supuesto. Pero tienes ¿desde que dónde lo medirlas dices? no con la razón misma, esa sino con falsedad, el ser, con pero la esa realidad. falsedad, ¿desde dónde la analizas? ¿Desde dónde conmensuras Desde esa la falsedad? realidad. La realidad a través de la que accedes, a través de la razón, de la racionalidad. Es decir, vamos a ver, las pretensiones de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Yo creo que el doctor más gigante de la Iglesia es Santo Tomás de Aquino. Y creo que la teología cristiana, también la musulmana, la judía, etcétera, son grandes sistemas doctrinales ideológicos en este aspecto. La ideología quizás es una palabra... Gustavo Bueno propuso una noción que se llama nematología, pero bueno, no lo voy a explicar porque no da tiempo. Entonces, precisamente para eludir ese componente de falsedad. Pero a mí me vale lo de ideología. Entonces, Santo Tomás de Aquino, a la hora de plantear la suma teológica, lo primero que tiene que probar es que Dios existe, porque si no viene abajo todo el edificio. Entonces, la cuestión segunda, la suma teológica, ¿no? De artículos, si Dios es evidente por sí mismo, y rechaza esta tesis, ¿no? Que es la tesis de San Anselmo de Canterbury. Dios no es axiomático, no es una verdad axiomática, lo que viene a decir Santo Tomás de Aquino, no es una verdad que entre los puntos puede trazar una recta. Pues no, la naturaleza de la prueba de la existencia de Dios no es esta, no es una evidencia por sí mismo. Es demostrable, segundo artículo, es demostrable, va a afirmar que sí, es demostrable, es decir, Santo Tomás de Aquino tiene una pretensión racionalista de que Dios exista. Se puede afirmar de la misma manera que decimos que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Esta es la pretensión. Tercer artículo es las 5 vías. ¿No? Entonces, parte de un fenómeno natural asequible a todo el mundo es la razón, lo que pretende iluminar la razón natural. Después, por fe, también se puede iluminar esa misma verdad. Sí. Según los preámbula fidei, los preámbulos de la fe. Es decir, la razón ilumina. Entonces, dice, parte de un fenómeno natural que es el movimiento, esa cadena de causal de movimiento no se puede llevar al infinito, tiene que haber un primer motor que no se mueve, pero que mueve toda la cadena causal, porque si no, no habría... Eso le llamamos Dios, ahí está el salto mortal. Eso le llaman Dios, dice, además lo dice así como en plural. Segunda cadena causal, lo mismo, la causalidad no puede llevarse hasta una... Después el ser necesario frente a todo ser contingente, el orden frente a... y la finalidad. Entonces, las 5 vías, ¿vale? Son de naturaleza racional. Tiene la pretensión de ser... Está haciendo teología racional. natural, está haciendo filosofía. Teología natural, entre comillas, porque eso es filosofía, efectivamente. Yo no lo llamo teología natural porque estás pidiendo el principio de la teología, de Dios. Entonces, está haciendo filosofía. Pero claro, ahí el salto dogmático, que Santo Tomás pasa como de largo, a eso le llamamos Dios. Ese salto mortal, ese primer motor, le llamamos Dios. A esa causa final le llamamos Dios. A eso es lo que llamamos Dios. No hay razones, porque aquí se exige la racionalidad. No hay razones para decir, bueno, ¿y por qué me llamas Alá? ¿Por qué no? Porque ese llamarle así está... Pero él no está hablando del un Dios, elemento dogmático. del Dios de la fe. No, pero lo no cuela. está hablando Pero del lo Dios de la cuela. fe. Lo cuela porque le llama a Dios. No le llama Yo lo que Alá. quería decir es que la razón puede iluminar la realidad u oscurecerla. Que una Claro, proposición pero por es una ser mala racional, razón. por ser Es una racional, mala razón.
por ser racional, no tiene por qué ser verdadera. Claro, pero ¿de Bueno, por dónde ser lo racional, criticas? por ser lógica, quiero decir. Claro, pero Hay ¿desde proposiciones muy dónde la lógicas. criticas? ¿Desde dónde dices De que la no puede desde ser? la realidad. No, en realidad no tienes acceso a la realidad así prístina. La realidad es a través del verbo, a través de la palabra, Bueno, siempre, sí, a través sí, del lenguaje. pero- Y el lenguaje es una estructura lógica. Sí. Entonces, para justificar, la fe hay que justificarla de algún modo. Esto es lo Sí, que sí, sí, pretendió el sin duda, cristianismo, sin duda. precisamente. El cristianismo sí tiene mucho valor, el cristianismo, y la teología particular es una teólogos. Es un análisis de la revelación, se supone. Pero No de Dios, sino de la sube revelación. demostración en sentido deductivo racionalista, es decir, Pero en Santo Tomás sí hay pero esa cuando, pretensión. no, yo es que no estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, la razón, o sea, yo lo que digo es la razón. Oye, yo Es decir, sabía- la luz eso tiene que pasar por la el luz tamiz, natural. no, por el tamiz Os de- había preguntado si las ideologías. Vale. Un minuto de Las ideologías 2 minutos. persisten. Y no son las sustitutos. Claro, yo no entiendo que el cristianismo es una ideología también. Bueno, la teología cristiana es una ideología. Entonces no creo que las ideologías sean sustituto de algo que no es una ideología, sino que las ideologías están ahí porque son inevitables. Son un poco los ídolos. Yo estoy en la idea de Bacon, efectivamente. Es decir, las falsedades, prácticamente todo lo que pensamos, el 99% de lo que pensamos son creencias, son opiniones, están encerradas en ideologías. Y solo las ciencias neutralizan las ideologías. Entonces, el único mecanismo que tenemos de destrucción de las ideologías son las ciencias. ¿Qué son las ciencias? Pues eso. Yo ahí diría Lo lo que que es decía antes, que le decía Juan Vallet, Fernández de la Mora, que es que eso, si eso no constituye también una ideología. Es decir, Esa era mi pregunta. Cuando decimos la razón, eso es una hipóstasis, es la razón. La razón es el tamiz de las ciencias. Ya, pues que hay un montón de realidades prácticas humanas que la ciencia, por su objeto, no puede analizar. La ciencia no, pero la racionalidad sí. La racionalidad sí, pues que la racionalidad es a lo que voy. Que sencillamente, si dijéramos, hay una racionalidad que es más bien demostrativa, o intereses, ideologías, nos quedaría en medio del campo, para mí urgente, que es el de la filosofía práctica. Es decir, que hay muchos asuntos que se dirimen en el terreno de la filosofía práctica que tenemos que suponer. Claro, yo creo que la diferencia entre el filósofo y el ideólogo es que el filósofo asume en algún grado que existe algo así como la verdad sobre algo, sobre lo que estudia. Y que él se propone de manera sistemática cribar cuál es esa verdad. Y de ahí pues surgen deseos políticos, pero una filosofía de un filósofo suelen salir lecturas políticas distintas. Un filósofo no está haciendo programa político. O a veces sí, como es el caso de Platón, pero en general, detrás de Platón también, de su plan de gobierno, hay una filosofía, una antropología. Por supuesto, Claro, claro. la pregunta es si eso esté del ámbito de la filosofía. Yo diría que sí. Claro, entonces, yo creo que Programa no sé si político, apagan claro. libremente, pero no es lo mismo, son modos de pensar distintos. Entonces, yo, claro, para asumir esto, tenéis que pensar que también hay verdades prácticas y que no solo es la razón o los intereses. Pues entonces estamos en eso, o ciencia o luchas de poder. Yo creo que no, que ahí hay un terreno intermedio. Luego, bueno, Santo Tomás lo dejamos fuera, ¿no? Digo ser racionalista, pero lo dejamos fuera. Ah, Puedes, vale. si te da tiempo refutar en un No, minuto, de nuevo, sí. igual que el objeto de la ciencia no abarca algunas verdades prácticas que yo estimo que son muy importantes, distinguidas de la ideología, el propio objeto de Dios y de la fe y de la religión excluye la posibilidad de una demostración racionalista. Esto me acuerdo que por curiosidad leí un texto de Gustavo Bueno distinguiendo pensamiento público de filosofía. Decía, Santo Tomás es un filósofo porque no es un mero apologeta, sino que él se plantea la fe desde un punto de vista externo a la fe, que es la razón, ¿no? Aristóteles y todo esto. Claro, pero la obra de Santo Tomás asume, claro, de entrada necesariamente la existencia de Dios. Él dice, porque si no los filósofos cuando hablan de Dios llegarían a contradicciones o han llegado a contradicciones tales que no podríamos decir ni una palabra. Y por eso, de nuevo, vuelvo al carácter de que la fe, o sea, la fe ahí, como decía también Javier, que implica una confianza, implica incluso una obra histórica, que esta encarnación, eso no se puede sustituir por la razón. Y Santo Tomás no lo pretende, y en esa medida no es racionalista, porque el objeto de la ciencia, en sentido amplio, del conocimiento razonable de Dios, excluye la posibilidad de una deducción racional hasta el final. Entonces, no creo que eso es santo dogmático. Luego, razonable es que exista un Dios y luego eso no llega a que sea Cristo, no. Eso La no luz lo puede natural demostrar tiene la sus razón. propios métodos y son independientes totalmente de la fe. Esto es Santo Tomás. Sí, pero no busca Y la fe tiene sus propios métodos, que llega a un punto que tampoco puede ser contrario. Que hay un punto al que la razón no puede llegar por sus propios límites. Pues si no puede llegar la razón, ¿eso qué lo dice racionalmente? ¿Eso desde dónde lo Sí, dice? racionalmente es posible, Claro. racionalmente no puedes llegar más allá. Pues ya está, la razón establece ¿Se sus propios equivoqué? límites, pero es desde la propia razón. Y luego sobre las ideologías. Yo creo que las ideologías canónicas en sentido acotado, puede decir, a ver, en un sentido lato, todo es una ideología, salvo lo que la ciencia, pero en sentido estricto, más cercano al utopismo y a la axiología de la modernidad, yo creo que esto, tomando una distinción que también creo que, si no recuerdo mal, es de Dalmacio Negro, lo dice, el modo de pensamiento ideológico está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque cada vez hay más facetas en las que no estamos de acuerdo, que son pugnaces que se politizan, algunas se despolitizan y otras se politizan. Cuestiones de antropología básica ahora se politizan, antes están despolitizadas porque había un acuerdo en general. Pero están
probablemente en crisis las ideologías canónicas en el sentido modernas, en el sentido de soteriología, utopismo. Es decir, que un marxista que diga, no, vamos a la sociedad sin clases, o un liberal que digamos a una sociedad de individuos propietarios libres sin Estado, que a veces menos frecuente. En cambio, el modo de pensar ideológico sigue más vivo que nunca. Sí. Estoy de acuerdo con eso último. Sí, Vale, yo vale. recojo lo que ha dicho Pedro porque es lo que pienso, que las ideologías ahora mismo están más vivas que nunca y que además yo creo que tienen allanado el camino, por así decir, con el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Con el liberalismo, con el capitalismo, con el materialismo. Todas estas, pues esta realidad en la que vivimos nos ha configurado también como, de una manera, me encanta que Anaïd y Simón hace una comparación sobre el hombre comunista que nos lo imaginamos gris, triste y tal, y al hombre capitalista no nos planteamos cómo somos, ¿no? Y al final es un hombre muy desvinculado, muy hecho a sí mismo, en el que la ideología es su nueva religión, a lo que necesita apegarse y por lo que va a describir su propia vida, ¿no? Y las ideologías actuales, las ideologías progresistas, al final lo que proponen es una nueva manera de pensar al hombre liberado de todo lo anterior y utilizan al Estado moderno para ello, ¿no? Entonces yo creo que justamente ahora las ideologías... Es verdad que creo que tienen hay algo que me hace sospechar que están un poco abocadas al fracaso, porque no responden a la necesidad que tiene el hombre de comprenderse a sí mismo. Y al final tienden a veces un poco a lo estúpido porque o sea, como no se apoyan en nada, como no son capaces de recoger nada de la tradición ni del pensamiento, son muy pretenciosas en el sentido de que muy soberbias, de que se entienden a sí mismas sin entenderse en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el momento de las ideologías, sobre todo porque estamos en un momento en el que no hay un nomos por encima de ellas, en el que ordenarlas y entenderlas, y en el que también, no sé, yo lo veo con Herbert Marcuse, ¿no? Que decía la necesidad de liberar al hombre a través de ¿qué? Pues de estas ideologías, de una concepción de que, pues sí, de que el hombre está cohibido. Encadenado. Sí. Encadenado. Javier. Bueno, no quiero alargarme mucho ni hacer trampas sabiendo que soy el último el que cierra para falsear un poco lo que ha dicho Pedro y dejarle sin réplica. Pero, o sea, un par de cosas solo, ¿no? Las ciencias que tú decías no suceden en un laboratorio estéril, incontaminado, sino que también están muy cargadas ideológicamente. La investigación científica, cómo suceden las ciencias. Recordemos, por ejemplo, que cuando Georges Lemaitre habla del Big Bang, una gran parte de la comunidad científica se opone a él porque sospecha que lo que quiere meter es el creacionismo ahí vestido con tal. O sea que, y luego, bueno, si vemos los proyectos científicos que se desarrollan hoy en día, pues al final son los que están financiados y de dónde viene el dinero, y la gente que está detrás del dinero pues también tiene sus intereses y sus ideologías. En cuanto a las vías de la demostración de la existencia de Dios, que él, por cierto, las llama vías, no dice que sean demostraciones, sino que sí, lo llama vías, ¿no? Que veo que, porque te lo he escuchado más veces en algún otro programa, que te genera conflicto como que le llame Dios, ¿no? Pero Que hay un salto ahí. sí, o sea, pero se deriva de la propia lógica que está o aplicada. sea, es cierto, pero vamos, yo lo veo muy lógico. O sea, en el fondo él lo que está cogiendo es pues el término con el que se denomina ese principio supremo, ¿no? Pues que en el fondo viene pues del indoeuropeo, de Deus Pater, que es Deus Pater, Zeus Padre, o Júpiter, Júpiter, y pues que al final acaba siendo Deus, Dios, ¿no? Y pues digo, pues esto es lo que nosotros hemos designado con este nombre de Dios, ¿no? Aunque sí que es cierto que este ejercicio racional, que para mí me parece pues interesante, ¿no? O sea, lo interesante no es que le llame Dios o lo que sea, sino todo ese ejercicio tiene un tope, ¿no? Y yo, efectivamente, yo doy un salto. Yo, para creer, pues salto al vacío y, claro. efectivamente, y la fe no Hombre, bueno, la tercera parte de la suma teológica es el camino, que es el camino de Cristo. O sea, que quiero decir, la suma teológica es un... Pero yo creo que la gran pregunta es si la está fe... separada de la primera parte, que es el Dios, el fin, al que apunta, que hay que probar que existe, primero. Después, los elementos con los que llegas a él, que son las virtudes, y los obstáculos, los vicios, la segunda parte. Y la tercera parte es el camino, que es el camino de Cristo. Entonces no se puede desvincular la primera parte de la tercera, aunque no terminó Santo Tomás la tercera parte, de acuerdo, ha terminado, pero no se puede desvincular. Entonces estamos hablando de ese mismo Dios que se... Yo estoy que se llama convencido, Cristo. vamos, creo que lo importante no es determinar si la fe puede deducirse racionalmente, si la existencia de Dios puede deducirse racionalmente,
Sí, no, más que la existencia de Dios, los dogmas de la fe católica, que efectivamente no pueden deducirse, sino si violentan la razón. Y yo creo que no violentan la razón. ¿no? La Trinidad. ¿Pero en qué? Pero claro, violentan Que una uno sea razón, tres. una razón estrecha. Y entonces mejor Pero bueno, da igual, eso Quieres abrir nuevos temas. misterio. Por acabar, última frase y también recogiendo. Es verdad que hoy en día, precisamente por la disgregación posmoderna, por la disolución posmoderna de todo, las ideologías efectivamente están en crisis, pero porque para tener un pensamiento ideológico hay que tener como una especie, digo arquitectónico, una especie de vigor vital, de heroísmo incluso y de fuerza intelectual, que hoy en día pues que efectivamente está completamente disgregada, y lo que yo veo es con mucha desesperanza. O sea, la gente, pues eso, en las ideologías contemporáneas, ¿no? En un feminismo y demás, ya no es una cosa triunfante, ya no es una cosa ni siquiera esperanzada, no hay, sino que hay verdaderamente un pesimismo muy grande de que sí. Las ideologías, por su naturaleza, exigen cierto optimismo. Sí. Una confianza en el hombre. De hecho, la ideología que más prospera hoy, el transhumanismo, propone la salvación del hombre negándolo, superándolo. Y McIntyre cuenta antes de virtud que él dejó de ser marxista cuando dejó de ser optimista. En resumen, es eso, cuando dejó de creer en... Pero eso sí, ya terminó. Brevísimo, Pedro, la idea del... La esencia del cristianismo está en la transustanciación. La transustanciación, y ahí es incompatible con las ciencias. Con la química, podemos. No, de eso no pueden por objeto llegar a fuera de su ámbito. Sí. Pero igual que no puedes explicar científicamente desde las ciencias naturales un fenómeno como el amor. Pues no, pero eso es otra historia. No, pero es verdad. Va a sacar el tema del amor y el conocimiento, pero bueno, creo que mejor nada. Yo creo que lo dejamos para otro programa, si os parece bien. Ahora solo me queda pediros una recomendación literaria, cinematográfica, sobre este tema. Que empiece quien quiera, porque ya esto ha sido tan completamente anárquico. Pues bueno, pues para contribuir a la anarquía, el otro día en el Rastro me encontré esta antología de textos de Juan Valle de Goitisolo. Y voy a recomendar lo que he leído para el programa, que es Del movimiento de la historia a la tecnocracia. Y está muy bien. ¿Pedro? Pues bueno, en esta línea, pues el crepúsculo de las ideologías, en la línea contraria de la Mora, que es en la línea contraria, efectivamente, la tecnocracia, es decir, cómo presenta la tecnocracia como una no ideología, cuando efectivamente es una ideología, ¿no? Y después, bueno, la obra de Fukuyama, el artículo de Fukuyama, el fin de la historia. El artículo, no tanto el libro, que es más denso, y lo oscuro que es, porque el último hombre es una entidad muy oscura. Eso de que llega el paraíso a la tierra, eso no lo dice Fukuyama, ni mucho menos. El hombre nietzscheano, superhombre que llega, es una cosa muy lúgubre y muy oscura, el planteamiento que hace Fukuyama en el año 85, antes de que cayese el comunismo. Yo he traído La nueva ciencia de la política de Eric Voegelin y Nostalgia del absoluto de George Steiner. ¿Paz? Pues yo recomendaría el libro de Peter Berger de Dosel Sagrado, que te ayuda como a entender al hombre y como... ¿Cuál es el título? Perdona que no lo oí. El Dosel Sagrado, para comprender un poco la construcción de la sociedad a través, pues, bueno, no de ideologías concretamente, pero cómo el hombre se construye y construye la sociedad más que a sí mismo. Bien, pues yo voy a recomendar otro libro de Voegelin, Las religiones políticas, que emparenta las ideologías con el gnosticismo, y luego este libro del padre Carlos Valverde, ya difunto, Génesis, estructura y crisis de la modernidad. Muy, muy iluminador. Y nada, yo creo que ya solo me queda despediros. Bueno, no, antes tengo que impelir a nuestros espectadores a hacerse socios del club de Big One Media. Pedro ya es socio. Pedro Insua en esto es más disciplinado que Pedro Lecanda, que todavía no se ha hecho socio de Big One. Eso es falso. Ah, ¿se ha hecho usted socio? Eso es falso. Bueno, entonces aspira a una de las tazas de la taberna ilustrada. Vamos. Bien. No, eso ya sería sustracción. Eso sería sustracción y aquí no estamos a favor de eso. Javier Crevillent no es socio. No conocía... El club de socios sí lo conocías porque lo he mencionado 10.000 veces antes de despedir. Esa excusa no la puedo llevar yo, que sí que no la conocía. Los celebrities que has tenido podrían saber. Es una excusa que no me vale, porque eso implicaría que no veis el programa nunca hasta el final, claro. Me haré socio. Desolador. Y tú también deberías hacerte socio. Yo también. Socia. Luego, sí, pues socio. Sí, no. Bueno, no. No empezamos. Ya dedicamos un programa a la ideología de género. Y vamos, es una manera de embarcarse en una causa noble, yo creo, y ya está. Háganse socios de Big One Media porque es un espacio de libertad, de verdad, de bien, de belleza, de todo. En este mundo que nos ha tocado vivir. En fin. Verum et pulcrum. Eso es. 3 trascendentales.
Y unidad también. Y Julen, ya está. Pues sí. Pedro Lecanda, gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias, Pedro Insua. Muchas gracias a ti. Gracias, Javier Cribillén. Gracias, Julio, un placer. Gracias, Paz Marín. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos dentro de 2 domingos, si Dios quiere, aquí en Mi One Media.